Yolanda. Maestra. Sí. Muy bien. Mientras que llegan, entonces empezamos, ¿ya? Vamos a... Yolanda, tú que estás en la selva, ¿en qué contexto está trabajando la profesora de Ashaninka? En el patio, afuera. Ajá. Han ido de repente a visitar a una madre de familia, hay una casa, ¿no? Entonces Sí. estarán recogiendo sus saberes Previos. propios de la comunidad de los padres de familia, ¿no? Sí. Entonces, ese es el trabajo de IB, pues, ¿no? Donde que se tiene que involucrar los saberes ancestrales de la comunidad. A partir de ello, ya se planifica las sesiones de aprendizaje, ¿no? Desde su contexto, desde sus saberes locales de la comunidad, ¿no? Sí. Ahora, en la otra imagen, ¿en qué contexto está? Ahí ya es en la zona, por lo que veo, ya está enseñando quechua, pero en el aula. Exacto, ahí ya están enseñando quechua, ¿no? Andina, en la Pero zona andina. igual también están haciendo, ¿no? Primero, están tomando en cuenta la lengua originaria. De repente en los estudiantes de la primera imagen, ellos de repente estarán en escenario 2 o 3, ¿no? Más hablan quechua y poco castellano. Ahora acá en el contexto ashaninka, más hablan ashaninka y recién son incipientes en castellano de repente. O de repente, escenario 3, 50% castellano, 50% ashaninka, o 50% quechua, 50% castellano estarán hablando, ¿no? Entonces, ya, ellos de repente ya se ubican en el escenario 3, ¿no? Acá dice, vamos a observar el video y comentemos el modelo de la educación intercultural bilingüe. ¿Por qué será importante? ¿No? A ver un ratito, por favor. ¿Estás observando mi video? ¿Estás observando el video, Yolandita? No, el video todavía no. A ver, un ratito, ya, un ratito. No aparece. Ya, un ratito. Voy a dejar de compartir, ¿ya? ¿Ahora estás observando el video en la pantalla? No. ¿Nada? No. No. Qué raro. No se observa. A ver, un ratito. Acá, entonces, ventana. Ahora. Nada. Le voy a llamar a la ya.
Un ratito, por favor. O sea, no puedo llegar arriba. ¿Difíciles? Sí. Te vas a meter en el monte y ahí hay las cenizas. Y ahí los asesinos son bravos, matan gente, todo. ¿Cuál hijo de la vecina? Un ratito, por favor, va a compartir pantalla la señorita secretaria. Ya, mi cita, está bien. Maestra Edita, buenos días. Allí en Yacho. Maestra Edita, buenos días. Buenos días, maestra. Bienvenido, Edita. Gracias, maestra. Después de que vamos a observar el video, vamos a dialogar y luego van a exponer, ¿ya? Porque hoy día terminamos con todos los pronombres personales y eso vamos a hacer un contraste, a ver cómo nos ha quedado, ya está clarito, qué nos falta. Ahí haremos un repasadito y luego para pasar en otro tema. ¿Está claro? Ya, pues. Manga larga, hubiera llevado para el lado, Jorge. Falta todavía para llegar ya, no importa, pero con un poquito de dificultad, pero ya no expresemos bien los pronombres personales, se escribe bien. Entonces, para poder dialogar eso, ¿no? A un 80%, no a 100%, a un 80%. Isabel, muy bien. Bienvenida, Isabelita. Buenos días, Miss. Buenos días, Isabelita. Bienvenido. Gracias, Miss. ¿Ha avanzado la tarea? Me confundo yo, mi cita. Ve. Si no es práctica, es la El práctica. sábado no he ingresado a la clase. Eso también un poco nos dificulta, ¿no? Cuando de repente todos los sábados, entonces seguiríamos la secuencia, ¿no? A veces cuando 2 o 3 a una clase, cuando falta, sí un poco ya distorsiona, ¿no? ¿Cuándo termina esta clase de lengua originaria?
Natalie. Buen día, Natalie, bienvenido. Ya fue. Estas manchas ya no salen. Camisa colores Vamos a variados de observar. Europa a 31 soles 90. ¿Volumen puede dar? Mi nombre es Juan Manuel Chimbucat Teix. Esta es mi casa. Vivo en la comunidad nativa de Hebrón, a orillas del río Marañón. Soy profesor y director de la institución educativa primaria bilingüe número 17085, donde estudian más de 90 alumnos entre niños y niñas abajún. Los abajún somos más de 40.000 personas que vivimos en el Perú y hablamos nuestro propio idioma. En nuestra comunidad conviven la tradición y la modernidad. Conocemos las propiedades de las plantas y también usamos la energía solar y la internet. Vivimos de nuestros sembríos como el plátano, la yuca, el maíz, maní y el cacao, entre otros. En nuestro territorio no hay tala ilegal de árboles y tratamos que la solidaridad y el respeto a la diversidad sea nuestra forma de vivir. Nosotros vivimos en armonía entre personas y con la naturaleza, porque esa es la base de la vida misma y de la humanidad toda. Pero sabemos que la educación bilingüe es la mejor forma de educar, aunque tenemos algunos problemas. ¿Inglés? ¿Qué le sería más útil? ¿Saber inglés o abajún? Los dos, pero no puedes comparar. Abajún es su lengua materna. ¿Has visto cuántos turistas vienen a nuestra selva? ¿Cuántas veces van a utilizar el inglés y cuántos el abajún? Es que no es así, César. Nuestra responsabilidad como maestros es pensar en el futuro. Y el inglés es el futuro. No, no es cuestión de aprender idiomas. Entonces, Enseñamos a los niños y niñas en su lengua materna, porque es la mejor manera de recuperar su conocimiento y de aprender de su propia cultura. Eso es la educación intercultural bilingüe. eso es lo que no entiendo. Ellos saben un poco de castellano, ¿no? ¿Por qué no les enseñamos el castellano ya? ¿No estamos perdiendo el tiempo? César, tú acabas de llegar de la costa. Hay varias cosas que no entiendes, no solo la lengua, sino una propuesta totalmente diferente. Mira, Yanua, yo tengo un título profesional. Hace muchos años que soy maestro. No me van a venir a decir ahora cómo enseñar a los niños. Yo no estoy diciendo eso. Solo para enseñar en las comunidades, los profesores necesitamos capacidades especiales, como saber el idioma de los niños y niñas. ¿Tú sabes abajún? Muy poco, pero ellos saben algo de español, ¿no? Pues mis clases son en español. Yo creo que así vas a tener problema para enseñar y los niños para aprender. Imagínate que a ti de chico te hubieran enseñado en alemán en la escuela. ¿Hubieras aprendido algo? No sé. Vamos a hacer una cosa más simple. Y si les preguntas a los niños y niñas cómo quieren que les enseñe o cómo les gustaría que fuese su escuela. Ayuyabek, Wigahi, Vika, Hintin Kantin, César, Chichase, Amoy Shakat Mamata. Hey, tú que trabajas con Excel, ven, quiero mostrarte algo. ¿Quieres salir de eso así de manual que lleva horas para hacer? Para esto, este dashboard, una presentación en Excel para dejar boquiabierto tu jefe, tus amigos de trabajo y ser más valorado. Entonces tienes que participar de la jornada de Excel. Es un curso de 4 días online y gratis, donde te vamos a enseñar a hacer esto de manera sencilla con nuestro método de enseñanza. No hay por qué no participar.
Imatataq taytaku hawachkanki? Chiqa taytaku, haynawataqa manataq paramurqachu. Suyachaykuy tayta. Suyachayku. Rimaykichiqa, payqa allinmi kanqa. Payqa allin umayuqmi. Chiqap taytaku, yachay wasipiqa manataq allin. Chayna kaptinqa amayawar manchitaqa yachay wasimantaqa urqusunchu. Urpita, imaynataq chayqa. Payqa kay punchawmi anchata kusirichisunkichik. Urpi, yachay wasiman riyta munawaqchu? Munaytaqa munani, aswanqa aminmi taytaku. Imanasqataq aminkiqa mana allinta yachachisuptikichiki. Yaqa chiputa hina balalalachispa yachachisuptikichiki aminkiqa. Chayna kaptinqa taytaku. Chaymiki wawa churinchiktaqa sumaqta yachachinanchik allin kananpaq. Europa llaqtapiqa manan pinqakunkuchu maka upyayta. Imanasqataq llankikuyta mana yachachinchikchu. Ñuqanchikpa yachachisqanchikman hina. Yusparqasunki taytaku. Chayna kusirichillawatinkuqa allinchiki kakullanqa. Dik anan tev sahi ko tin kang tinas mahina de kama. Atsa anan tev sahi tau. Dik adeka he mahina tita hanonak. Sing hintin wat no noniak sing awang tung din matai. Vika bakua hentin kantinelo satu atkat numutusan. Minaksia sawatu gante namaka uak namak maku duit. Papi ang tinuchimpi hata tukut sawante okupak chat numa. Vika bakua hentin wat numutusan anggan ide tes tinu basungam tes. Urpi, ¿a dónde vas? ¿Quién eres? ¿Te vas a la escuela? Sí, ¿quién eres? No vayas, vamos a jugar. ¿A jugar? Claro, ¿no te gusta jugar? Sí, pero... ¡Vamos! No puedo, tengo que estudiar. Si tú no estudias, además tienes malas notas. Tu papá me ha dicho que te va a sacar de la escuela. ¿Mi papá? No, yo sé estudio. No sirves para estudiar, Urpi. ¿Para qué sirves, Urpi? ¿Para qué sirves? Déjame, no. No, déjame, no. Taytay, yache wasimanta ama hurhuaychu. Ñawinchasaqmi, allin umayuqmi kani. Ari, pero utqayman hatari warma. Chaynaqa mana chiki, yache wasimanta hurhuankichu. Manam nikiñataq utqayman hatari warma. Urpi, ñachu hatarirunkiña, yachay wasikiman punchayarunki. A ver, según la lectura que hemos hecho, ¿quién me puede decir cuáles son los países limítrofes del Perú? ¿Nadie? A ver, por el norte. Profesor, yo no entiendo nada. ¿Qué quiere decir el limítrofe? ¿Qué cosa voy a hacer con ustedes? Profesor, no nos trate así. Tratamos pero no entendemos. A nosotros tiene que enseñarnos en abajún y poco a poco en castellano. Profesor César, ¿no nos iba a preguntar de la escuela que queremos? ¿Yo? A mí me gustaría una escuela donde me enseñen y me traten bien. Vika bakua hentin kantineros antun kantuktintusan. Yo quiero que mi escuela tenga buenas mesas y unos baños limpios con agua. Vika bakua yangkane de tusang mate dakum kun yakahan hakim tikatasan. Yo quiero que nuestra escuela sea la mejor del Perú. Vika bakua minitasan mina pachung namakamautan deko bunuhay. Nunyak, uti muni matsamunas uapaktitusan. Yo quiero aprender computación. Me voy a hablar con mi amigo de la selva para saber más de la escuela que queremos. A mí me gustaría tener computadora y conectarme a internet. Me gustaría que mis papás me ayuden. No quiero que me peguen. Que no se burlen de mi cultura. Que nosotras las niñas tengamos baños aparte. El profe se quedó con la boca abierta. ¿Y no se molestó?
No, al final se rió con nosotros. Dijo que le habíamos dado una lección. ¿Y tú cómo estás? Mis notas no están bien. Creo que no sirvo para estudiar. ¿Quién dice? A ver, ¿cómo son tus libros? Seguro que son solamente en castellano. ¿Cómo sabes? Mi mamá es profesora. Ella dice que nosotros no podemos aprender si no nos enseñan en nuestra propia lengua. Tú sí sirves para estudiar, todos servimos para estudiar, pero tu profesora debería cambiar esos libros y que te enseñe en quechua. ¿Y tú qué creías? Los niños no son sonsos. Ellos saben clarito lo que quieren, solo que a veces no les damos la oportunidad para decirlo. Parece que tenías razón. Por eso me decías que teníamos que preguntarle a ellos primero. Y no solo a ellos, también a sus papás, a las autoridades, también a la comunidad. ¿Sabes por qué? Porque cada niño, niña ya tiene con una cultura que hereda de su familia. A la hora de aprender, esa cultura es importantísima. La pregunta es, ¿y ahora qué hago? Mamá Chaska, ¿cómo está? Corre, chico, la cama que chicos. Y me naño, malilhacho, hamuch kan que chico, ya hay camuichi, tía di, ya hay sila chap tía y cuichi. Alguien ponem kai, ya chay wasi tapukuy ko hamus ay kichija. Urpi imagina kai ya chay wasipi, kashan tapukuy ko hamus ay kichija. Alguien ponem. Manam sasacho hukman tumpay kuyja. Warma mana alguien ya cheshang manta. Warma pahuchangni, amauta pahuchangni. Allin tahaway kushaha, liumi, warmanchik pa yachaynintaha, puntaman apananchik. Urjunanchik, ñuhayku, sapallaykuha, amauta kunaha, manam liuru aytaha. Atinikuchu, llapanchikmi, ayyukuna, amautakuna, llahtanchikukupi, umachakuna, huñunakuspam. Yam kananchik. ¿Hamkona ya no pongo chicho? En el mes de septiembre, Apple me va a pagar dividendos. Ya, y hemos observado el video. A ver, señorita secretaria, por favor, termina el video, proseguimos. Sigue, ¿no? Ya no pa kusah kuchiki. Tukang kasha, Dukung nungkwi, bikuta dukushni tau, ina, uhapakta tus ahak eres wahukwi tam ganda kwa, inas tsubaha tua ina inyasinuna pachis. La educación intercultural bilingüe se preocupa de conservar y mantener viva la cultura de cada pueblo y que los sabios de la comunidad la transmitan a los niños y niñas. Urpi, Urpi. Pitah kanki. Hayamos karhanki miki. Ari taitaku, manchari chiwanki, ari hampim umay kachkarha. Imanantaja, manachu yachaywasiman rilhanki. Ari mana malintachu ñawinchachkani. Chaytaja, musyachkaraniña. Pajarinmi matematika ruranay kukwachka. Imatata chaypej ruranki? Manachu kukaykipi hawaykapuankiman? Manachu huk niraq llamkaychata yachachikiman. Chayta yachaykachiptikiña willaykiman. Ima willakuyta? Yachaykachisaykirakya. Chaymantaña chiki. Huk pakasqay willakuyta willasqayki. Angri, ima willakuyta? Amaraqya suyaykuy. Sumaqta yachaykuptikiña willasqayki. Allinmi aswan allin willakuychachu kanja? Allinmi yachachiwayña, manañam imatapas rimasaqñachu. Kay karapitaq kay makipi kachkan. Pawam taytaku. Kaypiqa iskay aw? Awriqtin taytaku. Kay tawa rapi huknin makipi kapti. Kay iskay rapiwan mirachiptiqa tawata iskayman mirachiptiqa. Pusaqmi taytaku. Imapas mirachinallamiki. Ayudukun nunkwi,
Dikuta dukushi tal ina hintipata dos wahuk suamatenta. Ahak aido ina nungkun ayadusha hamun mas ashi suamate ena nona pachit ni uhapakta tinuno antun kanillabe. Chakan ahusnum. La educación bilingüe invita a las aulas a los sabios de la comunidad a compartir sus conocimientos. Su cultura es un tesoro que deben guardar los niños y niñas de la comunidad. Aha, pakaha chimpihua ahai. Nahato ochik pompontin en esen chihakushtam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kayna ñawin chaqtaqa manataqa qaynakunaqa warmaytaqa manata qaynaqa qawarqanichu churiytaqa. Tayta Amaruja, allinta ñawinchaptikiqa huk willakuyta willasqayki nispan niwarqa. Aw tayta Amaru, Ñawinchay warma, ñamdikiña. Allinta ñawinchaptikiqa willasqayki. Pay, tayta Amaru. Imamanta qamkunapas warmanchikpa yachayninpiqa yanapakunaykichikmi. Aw, Riki. Chaychiki, junjaymanta, uyarayarachisqaykichik, nispa nirqanki. Uyarayarachinaypaqa kakuchkanraqmi. Kachkanraqchu? Yachay wasi allin llamkanapaqa tayta mamakunam allinta yanapakunanchik. Ama utakunataqa yanapananchikmi, wakin tayta mamakunawan rimanakuykuspa. Chaynaqa huñunakuymanña hayachisunchik. Hakuchik llapanchik apurayta hakuchik. La clase con la señora Nunquin estuvo muy bien. Es que no era una clase, era algo más, con más ganas, con más entusiasmo. Así salen mejor las cosas y los niños participan y se divierten aprendiendo. ¿Sabes? Tenías razón. No escucho a los niños. Creo que no soy un buen profesor. No creo. Te falta capacitación y cambiar tu actitud. La educación intercultural bilingüe exige especializarse. Tú eres un buen profesor, pero tienes que conocer la lengua y la cultura de donde está enseñando. Tayta mamakuna, amauta masikuna, llapallaykichikta rimaykamuykichik. Kay huñunakuymanmi qayachimuykichik, yachay wasinchikmanta rimarinanchikpaq. Kay yachay wasinchikta imayna kanantataq munachwan? Ñuqa munani allinmi kay uku amautapi wawakuna kay yachayninwan masta kaynaman puntaman rinanta masta kayna uku ayudukunatapas munaymankutaqmi. Ñuqanchik munanchikmi kay escuelapi primariapi escuela segundo piso Mateo Noble kananta. Y chaymanta mundachiwanmi kay mejoramiento cerco permite cuyo Juananda kay escuelanchita. Hasta ahí queda, creo que Miss, por Llamate favor, una vez más, entonces profesores. déjalo compartir la pantalla, por favor. Muy bien, gracias. Ahora, colegas, yo voy a compartir nuestra pantalla, ¿ya? Entonces, acá vamos a comentar qué es lo que hemos observado. Cuán importante es para nosotros como docentes la educación intercultural bilingüe. ¿Me podría comentar? A ver, Yolanda, por favor. Ya, ahí está hablando la forma más importante, cómo llegar a los alumnos, ¿no? Según su lengua originaria. Lo ha hablado de los diferentes, de la costa, perdón, de la sierra y de la selva. Entonces, para que los alumnos te entiendan mejor, es pues ganarse su confianza. ¿Y cómo te vas a ganar su confianza? Es hablándole en su idioma, ¿no? Entonces, ellos ya también se sienten comprometidos, se sienten más en confianza. Eso es lo que se puede poner el aguajón, en el caso de los estudiantes, ¿no? Que no le querían escuchar, pero la maestra de ese lugar le comenzó a explicar
que no solamente nuestro conocimiento es importante, sino también ver por ellos para llegar con la enseñanza, el aprendizaje, ¿no? En cada uno de los estudiantes. Igual sucedía en lo que es la zona andina, eso de la niña del quechua, que se aburrió, no quería ir al colegio, a la escuela. ¿Por qué? Porque se aburría, pues no entendía, ¿no? Entonces, ¿quién le ayudó a entender eso? A su abuelo. Pero ya, buscó una manera, depende de poder incentivar a la niña para que pueda motivarse en el estudio, ¿no? Y fue en su propia lengua. Y el maestro también que llegó Muy bien, gracias. Entendió, ¿no? Que tenía que ver sobre los alumnos, no de él. Exacto. Lo que hay, ¿cuál es? Tenía razón. El profesor o la profesora estaba más capacitado para que trabaje en una escuela EIB. La profesora, Miss. ¿Eso me podrías decir, por favor, Natalie? Edith, Sarita, por favor, participaciones. La profesora, Miss, estaba más capacitada, Miss. Exacto, la profesora. ¿Por qué? Porque era una docente capacitado en EIB, en Ahuajú. ¿Por qué? Porque todos los niños eran Ahuajú y hablaban Ahuajú. Entonces, donde el profesor no hablaba Ahuajú, era español el profesor, solamente hablaba castellano. Donde quería interponer en los estudiantes, explicando en castellano, pero los estudiantes no entendían nada, porque no hablaban castellano. De ellos, de los niños ahuajús, era su primera lengua, era ahuajú, y castellano no sabían hablar. Pero el profesor empezó a hablar, enseñarles, no, el mapa del Perú, que en castellano no han entendido nada, ¿no? Entonces, primero es el contexto de los estudiantes. Identificar, no, porque se dice, no, yo me voy a ir a educación intercultural bilingüe, a esa escuela, ¿por qué? Porque me van a pagar de bilingüe, voy a recibir más dinero, o aparte de eso, de repente me van a, es más, está en Rural 1, más van a pagar. No, sino que nosotros cuando nos vamos a trabajar a una institución intercultural bilingüe, tenemos que saber todo el contexto y qué lengua predomina más en esa comunidad. Y trabajar, pues, ¿no? De acuerdo a esa cultura. Por ejemplo, nosotros ya habíamos hablado en las clases pasadas sobre las plantas medicinales, para qué es bueno. Pero en este caso, la profesora de Ahuajú invitó a la sabia de la comunidad. ¿Por qué? Porque la sabia tiene más saberes en cuanto a las plantas medicinales. Entonces le invitó a la clase, al salón. Entonces ella explicó parte por parte a los estudiantes y los estudiantes todos quedaban escuchando, más llamativo la sesión. Aparte de ello, en cuanto a castellano, como dice Yolanda, ¿no? La niña no entendía la clase porque la profesora le enseñó en castellano. Pero ¿qué ha hecho el abuelo? El abuelito le ha dicho, vamos, tú eres inteligente, porque la niña decía, yo no sirvo para estudiar, yo no soy inteligente, decía. Pero ¿qué ha pasado? En quechua le he explicado, a sumar con hojas de eucalipto. Y la niña rapidito agarró, y le gustó ya estudiar. Es así, nosotros como docentes tenemos que saber acomodarnos en su primera lengua que domina los estudiantes, hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces los niños, no hay niños brutos, ¿no? Sino hay niños inteligentes, pero dependiendo de que yo, si habla castellano, ok, en castellano, pero si habla quechua, en su lengua tengo que enseñarle, no forzarle, como el profesor de Ahuajú la ha forzado,
no forzar. Por eso ya les he dicho, ¿no? Cuando el niño domina su primera lengua es castellano y la han forzado, ¿qué digo? Quechua, y la han forzado castellano, hablar castellano, así como el profesor, es por eso viene el motoseo, no es porque son motosos, no, sino que la intransferencia lingüística genera de eso el motoseo, ¿no? La han forzado, en vez que de enseñarle en su lengua originaria, de poco a poco enseñarle castellano, sino que desconocía, ¿no? Así como el profesor, cómo se enseña. No es fácil trabajar en una institución bilingüe. Si realmente se va a trabajar con una propuesta de intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, eso yo les quería decir, colegas. Entonces, ahorita, por favor, vamos a exponer los trabajos y para sistematizarlo, socializarlo ahí, a ver cómo se ha logrado. Lo que queremos es que ustedes, cómo han logrado los pronombres personales. A ver, ahorita le expone Yolanda, después Iris, Isabel, Natalie, Sarit, Edith. En ese orden, ¿ya? ¿Vas a compartir pantalla, Yolanda? Yo para dejar de compartir, ¿sí? ¿Vas a compartir, Yolandita? ¿Aló? Soy Isabel, yo lo tengo escrito, ¿lo puedo leer? Ya, Isabel, entonces empieza, por favor, entonces, ¿ya? Bien. Ya, es de los pronombres, ¿verdad? Sí. Ya, con ustedes y después con ellos. Ya, Amkuna, Charqui, Micuilcan, tiempo presente. Amkuna, Charqui, Micuicula, pasado. Amkuna, Charqui, Micuicucha, futuro. Ahora con ellos. Paikuna, Charqui, Micuicán. Paikuna, Charqui, Micuicula. Paikuna, Charqui, Micuicucha. Ya, Miss. Ya, muy bien. Ya, Isabelita, gracias. Charqui, para Charqui nomás, ¿no, Miss? ¿Cómo? Charqui nomás, ¿está bien o tenía que ponerle de carnero? Charqui de está alpaca? bien, charqui. Ya. Charqui. Sino que ahí decir, por ejemplo, Amkuna, Charquita, Mikuyalkanki. Amkuna, Charquita, Mikupakuleiki. Amkuna, Charquita, Mikupakunkicha. Así. ¿Por qué, Miss? ¿Se acuerdan cuando decimos, cuando alguien está, por ejemplo, ustedes están comiendo charqui, amkuna, ¿no? Amkuna, charquita, mikuyalkanki, ¿no? Ustedes están comiendo charqui. Entonces, no, charqui, mikuya. ¿Cómo has puesto ahí? A ver, repíteme la palabra. Ya. Amkuna, charqui, mikuican. Entonces, no es mikuican. Charquita, mikuyalkanki. Ahí. Charquita, mikuyalkanki. Mikuyalkanki. Ajá, mikuyalkanki, porque estamos hablando en plural. Mikuyalkanki. Mikuyalkanki. Y el otro, igualito con charqui. paikuna también. Charquita. Charquita. Parquita. Charquita. Charquita, Mikuyalkanki, en tiempo presente. Y ahí en pasado. Amkuna charquita mikupakulaiki. Mikuipakulanki. Mikuipakuilanki. Amkuna charquita mikupakunkicha. Mikuipakulanki. Pakulanki. Mikupakulaiki.
La inki. Ay, mis, yo me voy a jalar que he hecho bien. Mikuipa pakulanki. Mikupakulaiki. Pakulaiki. Pakulaiki. Y el otro en futuro, amkuna charquita. Mikupakunkicha. Amkuna charquita mikupakunkicha. Mikuipa kunkucha. Mikupakunkicha. Mikupa. Ajá. Mikupakunkicha. Kunkicha. Kunki. Kunkicha. Ay, ahora, ¿cómo se escribe? Mikuiki pa kun. Diosito. Mikuy pa kunki. Mikuy pa kunki. Diosito. Ya me jalé. Mikuy. Ya. Muy bien, Isabelita. Ahora entonces entra. ¿Quién va a entrar? A ver, por favor, ¿quién va a entrar a exponer para dejar de compartir la pantalla? Yolanda, Iris, Natalie, Sarit, Edith. ¿Quién va a entrar, por favor? Sarit, Iris. Ya, Iris va a entrar. Miss, ¿estás ahí? Creo que nadie quiere exponer. ¿Va a exponer a alguien para seguir con la clase? ¿Nadie? Ya. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Justamente yo quería que expongan para saber dónde está la dificultad y para socializar eso antes de pasar a otro tema. Pero como nadie quiere exponer, quiere compartir pantalla, ¿cómo lo vamos a socializar, colegas? Miss, ayúdame en el último del futuro. No puedo escribir en quechua, el de mi cuica, no sé qué me has dicho. A ver, en castellano, a ver, díctame, mami. Ya. Ustedes comen charqui. Ya. ¿En qué tiempo está eso? En presente. Ya está. Ustedes comen charqui, está en presente, más chiquita letra, ya. Ustedes comen charqui. Amkuna charquita mikuyalkanki. Mikuyalkanki. Ahora en castellano, a ver, esto en quechua lo vamos a hacer. Ustedes comen charqui. Amkuna. Charquita. Ajá. Charquita. Mikuyalkanki. ¿Así? Claro, Mikuyalkanki. Amkuna charquita mikuyalkanki. Está bien. Este es de comer, entonces ya le estoy ubicando yo al final. ¿Ve? Este es en tiempo presente. ¿Ve? Ahora, ¿en qué? A ver, ahora en tiempo pasado. Ajá. Ustedes han comido charqui, comieron. ¿verdad? Ajá, comieron. Ustedes han comido charqui. O comieron también, Miss. O comieron. Ustedes, ya, ustedes comieron charqui. Charqui, ya está. Este es en tiempo pasado. Hey.
Mikuy Ahora, palia, mikuy palaiki. ay, ay, ay. Amcuna diríamos ahí, ¿sí o no? Amcuna. Charquita. A ver, charquita. Mikuy. Mikupa kuleiki. Mikupa. Mikupa. Mikupa kuleiki. A tiempo pasado. Ahora, Mikupa. ustedes comerán charqui. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Esa sí no me sale. Ese es amcuna. Ese es en tiempo futuro. Futuro. Charquita. Amcuna. Charquita. Charquita. Mikupakun. Kika. Mikupakun. Ese es en tiempo. Mikupakun. Kicha. Futuro. ¿Ya? Mikupa. Mikupa. Kunkicha. Mikupa con entonces, por eso les decía, cuando es en tiempo futuro, mi cha va a terminar. Y si digo, ustedes comen gallina, diría, amcuna wal. ¿Cómo? A ver, en castellano, díctame. Ustedes comen gallina. A ver, ustedes comen gallina. Ahora sí, ustedes comen gallina. ¿En qué tiempo está eso? Es en tiempo presente. Ajá, tiempo presente. Ahí diríamos, amcuna. Amcuna. Walpicha. Walpata. Amcuna, comen gallina. Amcuna, walpata, mikuyalcanqui. Mikuyalcanqui, ¿no? Miku, ajá, yalcanqui. Ahí está. Presente. Ustedes comieron gallina, pasado. Ahora, acá. A ver. Ustedes comieron gallina. Pata. Eso será pasado, ¿no? Sí. Misita, hay nomás una consulta. ¿Por qué le agrego patas? Guaypa nomás no es gallina. Pero es como decir, por ejemplo, ustedes han comido, ustedes comen gallina. Entonces, guaypata, amcuna, guaypa, a ver dónde está. Acá en quechua todavía no está esto. En quechua esto lo vamos a hacer un ratito. Acá decía amcuna, guaypata, mikuyalcanqui. Eso es lo mismo también cuando hacemos con paikuná, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, acá para explicarles, a ver, ¿por qué guaypata? Porque ese sufijo le estamos agregando para darle ese sentido que es estamos designando a la gallina. Por ejemplo, yo diría ahí, ¿no? Si sin la ta, amcuna guaypa mikuyalcanqui, no da, guaypa nomás, no da, guaypata. Ahí, directamente estoy diciendo que están, que ellos están comiendo gallina. Por eso se agrega el sufijo ta. Yo puedo decir ahí, amcuna guaypa mikuyalcanqui. No, pues, o sea, no está, donde que está comiendo esa gallina está incompleto, ¿no? Es como decir en castellano, ustedes
están comiendo galli, así, parecido, así, ¿no? Y no tiene sentido si no se completara el sufijo ta. ¿Me entiendes? Ay, ya, misita. Entonces, cuando decimos tanta comiendo pan, es tantata. Tantata. Ahorita vamos a hacer eso, ¿ya? Ahora, ya, ustedes misita, comieron gallina en tiempo pasado. A ver. Amkuna, Wallpata, Mikuypa, Kulanki. Wallpata. Mikuypa. Alguna wallpata. Mikuypa. Mikupa kulanki. Ahí está. En tiempo pasado. Pasado. Mikupa kulaiki. Ahora, ustedes. Mikupa kulaiki es, ¿no? Ustedes comerán gallina. Comerán gallina. Futuro. Eso es futuro. ¿No? Entonces, amkuna. Ahora acá. Pata. Amkuna. Walpata. Nikupa. Que en futuro. ¿Ve? Ahí. A ver lo que dices ahora, a ver. Ustedes ustedes comen pan. Comen pan. ¿En qué tiempo está eso? En presente. Presente está. Ahora. En quechua. Vamos a hacer en quechua. Una. Una. Tanta. ¿Qué diríamos? Tantata. ¿Tanta nada más o tantata? Tantata. Tantata. Tantata, claro. Tantata. Tanta nomás, no, o sea, no tiene un sentido, no se entiende, ¿no? Entonces, cuando decimos tantata, es como decir, por ejemplo, yo le digo, Isabel, invítame pan, pero yo algo incompleto le diría cuando diga en castellano, Isabel, invítame, ¿qué diría? Lo que estás comiendo, no sé, no da. Entonces, por ejemplo, yo lo agrego el sufijo ta en quechua, sí tiene sentido, y sí. ¿No? Es como, Isabel, tantata umay, dame pan, le estoy diciendo, tantata umay. Isabel, ¿qué diría ahí? Isabel, jalata umay. Isabel, dame maíz, le estoy diciendo, ¿no? Entonces, jalata, jala umay, no hay, no tiene sentido. Entonces, tengo que agregar. Ya. Amkuna tantata. Mikuy alcanque. Yalcanqui. De amkuna tantata. Mikuyalcanqui. Acá sería amkuna. Ahora, ustedes comieron pan. Comieron pan. Tiempo pasado. Ajá, este está en pasado. Ahora, amkuna. Tantata. Mikupakulaiki. Mikupakulanki. Pakulaiki, ¿no? Pakulaiki. Laiki, tiene que terminar. Laiki, tiene que terminar. Igualito también a mikuy es comer. Entonces, en el tiempo presente le agrego alcanqui. Y a miku. Solamente de comer mikuy hay alcanqui. Pakulaiki. Ahora en acá, ustedes palaiki comerán. Pero ese es ustedes, nomás, maestra. Pakulaiki. Para cada persona es diferente, ¿verdad?
Claro, Para cada... dependiendo, a ver qué. Usted, hoy estamos hablando de ustedes, pero ustedes va así. Pakulaiki. Pakulaiki. Ahora, Miku nomás y Pakulaiki se le agrega en tiempo pasado. En futuro es Ustedes comerán pan. Amkuna, Comerán Tantata, pan. Tantata, Ajá, Miku, Amkuna, Pakun, Kita. ¿Ve? Tata, Mikupaku. Mikupa, Kunkicha. Pakun, Kita. O sea, me voy a dar cuenta ahí. Pa, ¿Cómo? kun, Así, por ejemplo, cuando en presente va a terminar, acá le voy a hacer de negrito, a ver esta partecita. En presente va a terminar en ya. Yalkan. Acá, en Yalkan, ve, acá le puedo poner con negrito. En Yalkanki, en presente. En pasado. Pakulaiki. Pakulaiki, ve, acá. La máquina no acepta. Pakulaiki, ve. Ahora. Pakunkicha, acá. En cha ya termina. Ahí ve, estamos agregando para eso futuro, nomás. ¿Ve? ¿no ves? Para futuro. ¿Cuál? Para futuro va a terminar en kicha. Cha. O sea, en presente, yalkanki. De Miku, yalkanki. En lo que sea, por ejemplo, diríamos, en Paamkuna, Taki yalkanki. Entonces, yalkanki puede ser en Miku y puede ser en llorar, puede ser en cantar, lo que sea, pero vas a agregar yalkanki en presente. En pasado vas a agregar pakulaiki. En futuro vas a agregar pakukincha, pakunkicha. Eso vas a agregar, por ejemplo, para que se den cuenta acá, a ver, vamos a hacer, ¿ya? Misita, puño es dormir, sí. ¿No? Y si digo... Puño y es dormir. Ustedes están... Para que se den cuenta acá, vamos a agregar, vas a ver, ustedes... ¿qué diríamos en presente? Ustedes... Están durmiendo. Están durmiendo. Ese es en presente. ¿No? Entonces, acá, de dormir, ¿no? Amkuna. Puño y alcanqui. Puño y alcanqui. ¿Ve? Puño y alcanqui. ¿Ve? Puño y alcanqui. Ah, gracias. He agregado y alcanqui. Eso yalkanqui. Nada más es agregado, ¿sí o no? Ya. Esta partecita yalkanqui he agregado, pues. Eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer en tiempo? A ver, en tiempo pasado. Puño, ya estoy aprendiendo. Ustedes han dormido. Han dormido, sí, mis. Han dormido. Yakulaiki. Ahora acá es pasado. Pasado. Entonces, acá. Amkuna. Vamos a agregar, a ver acá. Vamos a ver, ¿ya? Puño pan. Puño pakulaiki. Pakulaiki. Puño pakulaiki. Ajá. Puño pakulaiki. Ahora sí. ¿Ves? Entonces, esta partecita he agregado de dormir, he agregado pakulaiki, nada más en pasado. Ve, acá le voy a hacer con negrito. Eso le he agregado, ¿sí o no? Dormirán, pero sí, acá se dan cuenta ustedes que hemos hecho antes. Igualito, ve. Yalkanqui, pakulaiki. Pakunkicha, ve, igualito. Eso no pierde.
su puño sentido, igualito, se agrega. pakunkicha. Ahora, ustedes Pero el otro lado dice dormirán, ¿no? yakulaiki, maestra. Sí. El otro dice yakulaiki. Acá dice pakuyaiki, pakulaiki. ¿Dónde? En el que hemos hecho con la otra oración. En presente es puño y alcanqui. Ajá. Ahora, en amkuna puño pakulaiki. Pakulaiki, sí, está bien. Ya. Ve pakulaiki. Ajá. Kanki. En pasado. Pakulaiki. En cambio, en futuro, recién acá. Ustedes dormirán. Entonces acá dirían amkuna. O pakulacha. Puño Pakulacha. De Lunquisha. Ajá. Entonces acá solamente yo estoy agregando en puño pakunkicha. Esta partecita. Y si quiero decir, ustedes duermen. Pakunkicha. Y acá está igual. Pakunkicha. Pakulaiki. Y alcalaiki, ¿ve? Igualito. Acá también, ¿ve? Puño y alcanqui. Pakulaiki. Pakunkicha, ¿ve? Igualito se está agregando. Entonces, solamente la primera palabra nada más, por ejemplo, de cantar también. Amkuna takinki. ¿Ve? Amkuna takipakuleiki. Estoy hablando en plural. Cuando hablo en singular, ahí sí, ya no voy a decir, no le voy a agregar laiki. No le voy a agregar kanki y alkanki. No le voy a agregar pakunkicha. No le voy a agregar porque estoy hablando en singular, pero cuando hablo en plural, voy a agregar. ¿Me entiende? Sí, Miss, yo ya lo entendí. Bien, gracias. A ver qué dice ahí. ¿Quién más está? Yolanda. Sí, maestra. ¿Falta un poquito? Sí, sino que yo he estado revisando los otros temas de los pronombres que hemos realizado y me estoy dando cuenta que para cada persona se le agrega diferentes sufijos al verbo, ¿no? A ver, dame un ejemplo, a ver, para que le entiendas, Yolandita. Vamos a hacer contigo ahora. Por ejemplo, yo como charqui seco, por ejemplo, o charqui. A ver, yo como charqui de pescado, ¿ya? Oye, de pescado. Charqui de pescado. ¿En qué tiempo está Yolandita? De presente. Presente. Ahora vamos a hacer ahora. Acá ya me estás diciendo tú comes. Ajá, acá yo ya no estamos diciendo. Es otra esa sí es primera persona, ¿ves? Ese sí en primera persona. Entonces, si ya Cerquita será, ¿no? Esta partecita es el verbo. ¿Cómo se llama esto? Verbo. Eso al final voy a poner, ¿no? Entonces, ya. ¿Cómo se dice pescado en quechua? Chayuapa. Charquinta. Micuyá. Nada más. ¿Ve? O sea, acá en primera persona, esta parte de comer está igual.
Por ejemplo, si nosotros decimos, por ejemplo, decimos con ustedes, amkuna, chayhuapa, charquinta, miku, yalcanqui nomás va a agregarpe. Yo comí. Aquí está mikuya, tú estás comiendo, pero cuando yo quiero hacer con amkuna, entonces yalcanqui, nada más acá va en plural. Yalcanqui nomás vas a agregar, acá está, ¿ve? Así, yalcanqui, lo que está de negrito, eso nomás vas a agregar, miku yalcanqui, ¿ve? Acá está, mikuya, yalcanqui nomás vas a agregar. Por ejemplo, esto podemos hacer acá, esto podemos hacer, por ejemplo, en yo he comido charqui de pescado. Eso está en tiempo pasado. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Ya. Chalguapa. Pinta. Micula. Es con la primera persona. Sí, entonces, micula. Ahora, tú quieres hacerle, por ejemplo, en plural, solamente micuyalcanqui. Amkuna, charote, micuyalcanqui nomás acá ya vas a agregar. Micuyalcanqui. Ajá. Ya. Micupaculaiki, laiki. Lalcanqui. Ajá, acá está. La micupaculaiki, paculaiki. Acá agregarías micula, paculaiki, micupaculaiki. Ahí. Esta la ya no va. Entonces, acá en vez que la va a ir paculaiki. Nada más. Al plural. Cuando es en plural. Ahorita estamos haciendo en singular. Singular, sí. Ahora, yo comeré. ¿Qué hemos dicho? Pescado. Charqui de pescado. Charqui de pescado. Charqui, ¿no? Charqui de pescado. Ese es en tiempo futuro. Entonces, ahora acá, ¿cómo hago? Ya. Acá haríamos ya. Chalguapa. Guapa. Charquinta. Miculacha. Miculacha. Ya chalguapa, charquinta. Miculacha. Ahí, cha ya termina, ¿sí o no? Miculacha, o sea, dos. Ajá. Yo pensaba que era ahora, micusha. Acá en plural, pacunquicha. Ahí ya vas a agregar pacunquicha, ¿no? Micushacha, cha. En plural, micupacunquicha, pacunquicha. En vez que shacha, pacunquicha. Van a agregar ya en plural. ¿Me entiende? Ese pacunquicha, ese de plural, también va para nosotros, ustedes, ellos, o solamente para ellos. También va. En yanchikuna, nosotros, vosotros, en plural va. Ajá. Plural, ya. Sí. Misita, entonces, consulta? Quiere decir que alcanqui, paculaiki, pacunquicha, es agregar todo lo que son los pronombres en plural. Y solamente pero ya... en singular, ahorita como hemos hecho en singular ya no. Cuchacha es solamente para singular, ¿no? Mis pronombres en singular.
Exacto, para singular. Singular. En cambio, yalkanki, pakulanki, pakulankicha. Eso sí, en plural. En los tres tiempos. La palabra miku, miku es no cambia. Miku, miku, nada más, ¿no? La raíz. Eso no cambia, eso no mueve, eso va a seguir. La raíz del verbo se mantiene en los tres tiempos. Se mantiene. Por ejemplo, cuando dices, yo voy a cantar. Ya, taquisha, ya taqui, por ejemplo, ya taquisha, ya taquila. Ahí no. Taqui. Ahí voy a agregar. Taquisha. Ya taquisha, cha, am taquinquicha. Ahí, por ejemplo, cuando es en ya taquila, am taquileiki. No, o si no, con ya nomás también. No, ya taqui. Ahí nomás, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, yo estoy cantando, ¿no? Yo estoy cantando, ya, taquia, ahí ya, en ya, taqui, ya, ahí. Siempre en tiempo singular, acá en ya va a terminar, ¿ya? Cuando es en primera persona. Y en pasado, la. En futuro, cha. Siempre. ¿Ya? Ahora eso tienen que practicar ustedes. Y aparte, para la próxima clase vamos a aprender entonces los adverbios de lugar. Ya. ¿De qué? Estos adverbios de lugar que están viendo aquí en la pantalla, vamos a formarlo palabras en tiempo pasado, presente, futuro, para que ustedes puedan expresarse mejor. Yo puedo preguntar, ¿dónde estás, Yolanda? Me va a decir, aquí. Me va a decir, estos adverbios es para hacer diálogo, conversar, ¿no? Entonces ella me va a decir, aquí, pero yo si le digo, Yolanda, ¿me podrías decir en qué parte estás? Entonces ella, ya, kaitu, kaya, yo estoy aquí, ¿no? Pero acá, como ejemplo, solamente yo pongo kaitu, aquí, pero nosotros vamos a formar con esto palabras para diálogo, palabras completas, ¿no? Así como estoy diciendo. Maichu kayanki, Yolanda, ella no me va a decir kaichu, no me va a decir, sino ya kaichumi, no, ya kaichum kaya, ahí, ¿no? ¿En qué parte estás? Kayatu, entonces aquí mismo. Entonces, con estas palabras a la próxima clase, vamos a formar palabras ya igual, en tiempo futuro, pasado y presente. Y con eso más mejor todavía nos vamos a familiarizar. ¿Ya, colegas? Ya, misita, gracias, David. Ya, muy bien. Entonces, esos de los adverbios de los tres tiempos, que digo, los pronombres de los tres tiempos, hay que practicar, ¿ya? Porque siempre, si no practicamos, pierde la hilación, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces, a la próxima clase nos vemos, ¿ya? Ya, maestra, gracias, David. Sulpay. Cuídense, Gracias, maestra. Ahora sí me sacó mi orejita de burrito. Muy bien, pero a practicar, ¿ya? Sí, voy a practicar ahora sí, mis. Gracias. Sulpay, chachi. Cuídense. Sulpay, Abrazos. chachi. Yolanda. Sí. Muy bien. Mientras que llegan, entonces empezamos, ¿ya? Vamos a
Yolanda, tú que estás en la selva, ¿en qué contexto está trabajando la profesora de Ashaninka? En el patio, afuera. Ajá. ¿Han ido de repente a visitar a una madre de familia? Hay una casa, ¿no? Entonces Sí. estarán recogiendo sus saberes propios de la comunidad de los padres de familia, ¿no? Sí. Ese es el trabajo de IB, pues, ¿no? Donde que se tiene que involucrar los saberes ancestrales de la comunidad. A partir de ello, ya se planifica las sesiones de aprendizaje, ¿no? Desde su contexto, desde sus saberes locales de la comunidad, ¿no? Sí. Ahora, en la otra imagen, ¿en qué contexto está? Ahí ya es en la zona, por lo que veo, ya está enseñando quechua, pero en el aula. Exacto, ahí ya están enseñando quechua, ¿no? Andina, Pero igual también están haciendo, ¿no? Primero, están tomando en cuenta la lengua originaria. De repente en los estudiantes de la primera imagen, ellos de repente estarán en escenario 2 o 3, ¿no? Más hablan quechua y poco castellano. Ahora acá en el contexto Ashaninka, más hablan Ashaninka y recién son incipientes en castellano de repente. O de repente escenario 3, 50% castellano, 50% Ashaninka, o 50% quechua, 50% castellano estarán hablando, ¿no? Entonces ya, ellos de repente ya se ubican en el escenario 3, ¿no? Acá dice, vamos a observar el video y comentemos el modelo de la educación intercultural bilingüe. ¿Por qué será importante? ¿No? A ver un ratito, por favor. ¿Estás observando mi video? ¿Estás observando el video, Yolandita? No, el video todavía no. A ver, un ratito, ya, un ratito. Ya, un ratito. Voy a dejar de compartir, ¿ya? ¿Ahora estás observando el video en la pantalla? No. ¿Nada? No. No. Qué raro. No se observa. A ver, un ratito. Acá entonces, ventana. Ahora, nada. Le voy a llamar a ya. Un ratito, por favor.
O sea, no puedo llegar arriba. ¿Difícil es? Sí. Estaba en el monte y ahí hay las llanitas. Y ahí los llanitas son bravos, matan gente, todo. ¿Cuál es de la vecina? Un ratito, por favor, va a compartir pantalla la señorita secretaria. Ya, misita, está bien. Maestra Edita, buenos días. Allí en Yacho. Maestra Edita, buenos días. Buenos días, maestra. Bienvenido, Edita. Gracias, maestra. Después de que vamos a observar el video, vamos a dialogar y luego van a exponer, ¿ya? Porque hoy día terminamos con todos los pronombres personales y eso vamos a hacer un contraste, a ver cómo nos ha quedado. Ya está clarito qué nos falta. Ahí haremos un repasadito y luego para pasar en otro tema. ¿Está claro? Ya, pues. Manga larga, hubiera llevado para el lado, Jorge. Falta todavía para llegar ya, no importa, pero con un poquito de dificultad, pero ya no expresemos bien los pronombres personales, se escribe bien. Entonces, para poder dialogar eso, ¿no? A un 80%, no a 100%, a un 80%. Isabel, muy bien. Bienvenida, Isabelita. Buenos días, Miss. Buenos días, Isabelita. Bienvenido. Gracias, Miss. ¿Ha avanzado la tarea? Me confundo yo, misita. Ve. Si no es práctica, es la práctica. El sábado no he ingresado a la clase. Eso también un poco nos dificulta, ¿no? Cuando de repente todos los sábados, entonces seguiríamos la secuencia, ¿no? A veces cuando 2 o 3 a una clase, cuando falta, sí un poco ya distorsiona, ¿no? ¿Cuándo termina la clase esta clase de lengua originaria? Natalie, buen día Natalie, bienvenido.
Ya fue. Estas manchas ya no salen. Camisa colores variados Aurora a 31,90 soles. ¿Volumen puede dar? Mi nombre es Juan Manuel Chimbucat Teish. Esta es mi casa. Vivo en la comunidad nativa de Hebrón, a orillas del río Marañón. Soy profesor y director de la institución educativa primaria bilingüe número 17085, donde estudian más de 90 alumnos entre niños y niñas abajún. Los abajún somos más de 40.000 personas que vivimos en el Perú y hablamos nuestro propio idioma. En nuestra comunidad conviven la tradición y la modernidad. Conocemos las propiedades de las plantas y también usamos la energía solar y la internet. Vivimos de nuestros sembríos como el plátano, la yuca, el maíz, maní y el cacao, entre otros. En nuestro territorio no hay tala ilegal de árboles y tratamos que la solidaridad y el respeto a la diversidad sea nuestra forma de vivir. Nosotros vivimos en armonía entre personas y con la naturaleza, porque esa es la base de la vida misma y de la humanidad toda. Pero sabemos que la educación bilingüe es la mejor forma de educar, aunque tenemos algunos problemas. ¿Inglés? ¿Qué le sería más útil? ¿Saber inglés o abajún? Los dos, pero no puedes comparar. Abajún es su lengua materna. ¿Has visto cuántos turistas vienen a nuestra selva? ¿Cuántas veces van a utilizar el inglés y cuánto es el abajún? Es que no es así, César. Nuestra responsabilidad como maestros es pensar en el futuro. Y el inglés es el futuro. No, no es cuestión de aprender idiomas. Entonces, enseñamos a los niños y niñas en su lengua materna, porque es la mejor manera de recuperar su conocimiento y de aprender de su propia cultura. Eso es la educación intercultural bilingüe. Eso es lo que no entiendo. Ellos saben un poco de castellano, ¿no? ¿Por qué no les enseñamos el castellano ya? ¿No estamos perdiendo el tiempo? César, tú acabas de llegar de la costa. Hay varias cosas que no entiendes, no solo la lengua, sino una propuesta totalmente diferente. Mira, Yanua, yo tengo un título profesional. Hace muchos años que soy maestro. No me van a venir a decir ahora cómo enseñar a los niños. Yo no estoy diciendo eso. Solo para enseñar en las comunidades, los profesores necesitamos capacidades especiales, como saber el idioma de los niños y niñas. ¿Tú sabes abajún? Muy poco, pero ellos saben algo de español, ¿no? Pues mis clases son en español. Yo creo que así vas a tener problema para enseñar y los niños para aprender. Imagínate que a ti de chico te hubiera enseñado en alemán en la escuela. ¿Hubieras aprendido algo? No sé. Vamos a hacer una cosa más simple. Y si les preguntas a los niños y niñas cómo quieren que les enseñe o cómo les gustaría que fuese su escuela. César Chichase, Mamata. Hey, tú que trabajas con Excel, ven, quiero mostrarte algo. ¿Quieres salir de eso así de manual que lleva horas para hacer? Para esto, este dashboard, una presentación en Excel para dejar boquiabierto tu jefe, tus amigos de trabajo y ser más valorado. Entonces tienes que participar de la jornada de Excel. Es un curso de 4 días online y gratis, donde te vamos a enseñar a hacer esto de manera sencilla con nuestro método de enseñanza. No hay por qué no participar. Imatataq taytaku hawachkanki? Chiqa taytaku, haynawataqa manataq paramurqachu.
Suyachaykuy tayta. Suyachayku. Warmaykichikqa payqa allinmi kanja. Payqa allin umayuqmi. Chiqap taytaku, yachay wasipiqa manataq allin. Chayna kaptinqa amaya warmanchitaqa yachayasimantaqa urqusunchu. Urpita imaynataq chayqa. Payqa kay punchawmi anchata kusirichisunkichik. Urpi, yachay wasiman riyta munawaqchu? Munaytaqa munanim, aswanja aminin taytaku. Imanasqataq aminkiqa mana allinta yachachisuptikichiki. Yaqa chiputa hina balalalachispa yachachisuptikichiki aminkiqa. Chayna kaptinqa taytaku. Chaymiki wawa churinchiktaqa sumaqta yachachinanchik allin kananpaq. Europa llaqtapiqa manan pinqakunkuchu maka upyayta. Imanasqataq llankikuyta mana yachachinchikchu. Ñuqanchikpa yachachisqanchikman hina. Yusparqasunki taytaku. Chayna kusirichillawatinkuqa allinchiki kakullanqa. Dik anantep sa ko din kang tinas mahina de ka. Atsa anantep sa ito. Dika de ka he mahina tita hanonak. Sing hintin wat no noniak sing awang tung din matay. Bika bakua hentin kantinelo sa tuat kat numutusan. Minaksia sa watugan din na makawag na makmakuduwi. Papiong tinuchimpi hata tukut sawante okupak chat numa. Bika wakua hentin wat numutuas anggan ide testino basungam tes. Urpi, ¿a dónde vas? ¿Quién eres? ¿Te vas a la escuela? Sí, ¿quién eres? No vayas, vamos a jugar. ¿A jugar? Claro, ¿no te gusta jugar? Sí, pero... ¡Vamos! No puedo, tengo que estudiar. Si tú no estudias, además tienes malas notas. Tu papá me ha dicho que te va a sacar de la escuela. ¿Mi papá? No, yo se estudio. No sirves para estudiar, Urpi. ¿Para qué sirves, Urpi? ¿Para qué sirves? Déjame, no. No, déjame, no. Taytay, yache wasimanta ama hurjuaychu. Ñawinchasaqmi, allin umayuqmi kani. Ari, pero utqayman hatari warma. Chaynaqa mana chiki, yache wasimanta hurjuankichu. Manam nikiñataq utqayman hatari warma. Urpi, ñachu hatarirunkiña, yachay wasikiman punchayarunki. A ver, según la lectura que hemos hecho, ¿quién me puede decir cuáles son los países limítrofes del Perú? ¿Nadie? A ver, por el norte. Profesor, yo no entiendo nada. ¿Qué quiere decir el limítrofe? ¿Qué cosa voy a hacer con ustedes? Profesor, no nos trate así. Tratamos pero no entendemos. A nosotros tiene que enseñarnos en abajún y poco a poco en castellano. Profesor César, ¿no nos iba a preguntar de la escuela que queremos? ¿Yo? A mí me gustaría una escuela donde me enseñen y me traten bien. Bika bakra hentin cantinedos antun cantutintusan. Yo quiero que mi escuela tenga buenas mesas y unos baños limpios con agua. Bika bakra yang kali de tusang mate dakum kun jakahan hakim tikatasan. Yo quiero que nuestra escuela sea la mejor del Perú. Bika bakra minitasan mina pachung nama kamautan deko bunuhe. Nunyak, uti muni angmatsamunas wapakti tusan. Yo quiero aprender computación. Me voy a hablar con mi amigo de la selva para saber más de la escuela que queremos. A mí me gustaría tener computadora y conectarme a internet. Me gustaría que mis papás me ayuden. No quiero que me peguen. Que no se burlen de mi cultura. Que nosotras las niñas tengamos baños aparte. El profe se quedó con la boca abierta. ¿Y no se molestó? No, al final se rió con nosotros. Dijo que le habíamos dado una lección. ¿Y tú cómo estás?
Mis notas no están bien. Creo que no sirvo para estudiar. ¿Quién dice? A ver, ¿cómo son tus libros? Seguro que son solamente en castellano. ¿Cómo sabes? Mi mamá es profesora. Ella dice que nosotros no podemos aprender si no nos enseñan en nuestra propia lengua. Tú sí sirves para estudiar, todos servimos para estudiar, pero tu profesora debería cambiar esos libros y que te enseñe en quechua. ¿Y tú qué creías? Los niños no son sonsos. Ellos saben clarito lo que quieren, solo que a veces no les damos la oportunidad para decirlo. Parece que tenías razón. Por eso me decías que teníamos que preguntarle a ellos primero. Y no solo a ellos, también a sus papás, a las autoridades, también a la comunidad. ¿Sabes por qué? Porque cada niño, niña ya tiene con una cultura que hereda de su familia. A la hora de aprender, esa cultura es importantísima. La pregunta es, ¿y ahora qué hago? Mamá Chesca, ¿cómo está? Corre, chico, ya cambia, chicos. Y me engaño, malilhacho, hamuch can que chico, ya hay como chic, ya hay como chic. Tía di, ya hay si la chap tía y coich. Alguien ponem kai, ya chayawasi tapukuy ko hamusay kichija. Urpi imagina kay ya chaywasipi, kashan tapukuy ko hamusay kichija. Alguien ponem. Manam sasacho hukman tumpaykuyja. Warma mana alguien yacheshan manta. Warma pajuchanmi, amauta pajuchanmi. Allinta hawaykusqaqa, lliwmi, warmanchikpa yachaynintaqa puntaman apananchik. Urqunanchik, ñuqayku, sapallaykuqa, amautakunaqa, manam lliw ruwaytaqa atinikuchu. Llapanchikmi, ayllukuna, amautakuna, llaqtanchikukupi, umachaqkuna, huñunakuspam, llamkananchik. ¿Hamkuna yanapawankichikchu? En el mes de septiembre, Apple me va a pagar dividendos. Ya, y hemos observado el video. A ver, señorita secretaria, por favor, termina el video, proseguimos. Sigue, ¿no? Yanapakusaqkuchiki. Dukun nunkui, bikuta dukushi tal, ina, uhapakta tus ahak eres wahukui tam gantakwa, inas subaha tua ina iashinuna pachis. La educación intercultural bilingüe se preocupa de conservar y mantener viva la cultura de cada pueblo y que los sabios de la comunidad la transmitan a los niños y niñas. Urpi, Urpi. Pitaq kanki? Hayamuchkarqanki miki. Ari taytaku, mancharichiwanki, ari hampim umay kachkarqa. Imanantaqa, manachu yachaywasiman rirqanki. Ari mana malintachu ñawinchachkani. Chaytaqa musyashkaraniña. Pajarinmi matematika ruranayku kachkan. Imatata chaypiq ruranki? Manachu kukaykipi hawaykapuwankiman? Manachu huk niraq llamkaychata yachachikiman. Chayta yachaykachiptikiña willaykiman. Ima willakuyta? Yachaykachisaykiraqya. Chaymantaña chiki. Huk pakasqay willakuyta willashqayki. Angri, ima willakuyta? Amaraqya suyaykuy. Sumaqta yachaykuptikiña willashqayki. Allinmi, aswan allin willakuychachu kanja? Allinmi yachachiwayña, manañam imatapas rimasaqñachu. Kay karapitaq kay makipi kachkan. Pawam taytaku. Kaypiqa iskay aw Awriqtin taytaku. kay tawarapi huknin makipi kapti. Kay iskay rapiwan mirachiptiqa tawata iskayman mirachiptiqa Pusaqmi taytaku. imapas mirachinallamiki. Ayudukun nunkui, bikuta dukushi tal, ina hintipata tos wahuk suamatenta. Ahak aido,
y nanunkin ayadusha hamun mas así su amate en nuna pachit ni uhapakta tinuno antun kaniyabe. Chakan ahusnum. La educación bilingüe invita a las aulas a los sabios de la comunidad a compartir sus conocimientos. Su cultura es un tesoro que deben guardar los niños y niñas de la comunidad. Kayna ñawin chaqtaqa manataqa qaynakunaqa warmaytaqa manata qaynaqa qawarqanichu churiytaqa. Tayta Amaruja, allinta ñawinchaptikiqa huk willakuyta willasqayki nispan niwarqa. Aw tayta Amaru, Ñawinchay warma, ñamdikiña. Allinta ñawinchaptikiqa willasqayki. Pay, tayta Amaru. Imamanta qamkunapas warmanchikpa yachayninpiqa yanapakunaykichikmi. Aw, Riki, chay chiki qunqaymanta uyarayarachisqaykichik nispa nirqanki. Uyarayarachinaypaqa kakuchkanraqmi. Kachkanraqchu? Yachay wasi allin llamkanapaqa tayta mamakunam allinta yanapakunanchik. Amawtakunataqa yanapananchikmi wakin tayta mamakunawan rimanakuykuspa. Chaynaqa huñunakuymanña hayachisunchik. Hakuchik llapanchik apurayta hakuchik. La clase con la señora Nunquin estuvo muy bien. Es que no era una clase, era algo más, con más ganas, con más entusiasmo. Así salen mejor las cosas y los niños participan y se divierten aprendiendo. ¿Sabes? Tenías razón. No escucho a los niños. Creo que no soy un buen profesor. No creo. Te falta capacitación y cambiar tu actitud. La educación intercultural bilingüe exige especializarse. Tú eres un buen profesor, pero tienes que conocer la lengua y la cultura de donde está enseñando. Tayta mamakuna, amauta masikuna, llapallaykichikta rimaykamuykichik. Kay huñunakuymanmi qayachimuykichik yachay wasinchikmanta rimarinanchikpaq. Kay yachay wasinchikta imayna kanantataq munachwan? Ñuqa munani allinmi kay uku amautapi wawakuna kay yachayninwan masta kaynaman puntaman rinanta masta kayna uku ayudukunatapas munaymankutaqmi. Ñuqanchik munanchikmi kay escuela primariapi escuela segundo piso Mateo Noble Cananta. Chaymanta mundachawanmi kay mejoramiento cerco permite cuyo Juananda kay escuelanchita. Hasta ahí queda, creo que Miss, por favor, más entonces déjalo compartir la pantalla, por favor. Muy bien, gracias. Ahora, colegas, yo voy a compartir nuestra pantalla, ¿ya? Entonces, acá vamos a comentar qué es lo que hemos observado. Cuán importante es para nosotros como docentes la educación intercultural bilingüe. ¿Me podría comentar? A ver, Yolanda, por favor. Ya, ahí está hablando la forma más importante, cómo llegar a los alumnos, ¿no? Según su lengua originaria. Lo ha hablado de los diferentes, de la costa, perdón, de la sierra y de la selva. Entonces, para que los alumnos te entiendan mejor, es pues ganarse su confianza. ¿Y cómo te vas a ganar su confianza? Es hablándole en su idioma, ¿no? Entonces, ellos ya también se sienten comprometidos, se sienten más en confianza. Eso es lo que se puede poner el aguajón, en el caso de los estudiantes, ¿no? Que no le querían escuchar, pero la maestra de ese lugar le comenzó a explicar que no solamente nuestro conocimiento es importante, sino también ver por ellos, para llegar con la enseñanza, el aprendizaje, ¿no?
en cada uno de los estudiantes. Igual sucedía en lo que es la zona andina, eso de la niña del quechua, que se aburrió, no quería ir al colegio, a la escuela. ¿Por qué? Porque se aburría, pues no entendía, ¿no? Entonces, ¿quién le ayudó a entender eso? A su abuelo. Pero ya, buscó una manera, depende de poder incentivar a la niña para que pueda motivarse en el estudio, ¿no? Y fue en su propia lengua. Y el maestro también que llegó Muy bien, gracias. entendió, ¿no? Que tenía que ver sobre los alumnos, no de él. Exacto. Lo que hay, ¿cuál es? Tenía razón. ¿El profesor o la profesora estaba más capacitado para que trabaje en una escuela EIB? La profesora, Miss. ¿Eso me podrías decir, por favor, Natalie? Edith, Sarita, por favor, participaciones. La profesora, Miss, estaba más capacitada, Miss. Exacto, la profesora. ¿Por qué? Porque era una docente capacitado en EIB, en Ahuajú. ¿Por qué? Porque todos los niños eran Ahuajú y hablaban Ahuajú. Entonces, donde el profesor no hablaba Ahuajú, era español el profesor, solamente hablaba castellano. Donde quería interponer en los estudiantes, explicando en castellano, pero los estudiantes no entendían nada, porque no hablaban castellano. De ellos, de los niños ahuajús, era su primera lengua, era ahuajú, y castellano no sabían hablar. Pero el profesor empezó a hablar, enseñarles, ¿no? El mapa del Perú, que en castellano no han entendido nada, ¿no? Entonces, primero es el contexto de los estudiantes. Identificar, no, porque se dice, ¿no? Yo me voy a ir a educación intercultural bilingüe a esa escuela, ¿por qué? Porque me van a pagar de bilingüe, voy a recibir más dinero, o aparte de eso, de repente me van a, es más, está en Rural 1, más van a pagar. No, sino que nosotros cuando nos vamos a trabajar a una institución intercultural bilingüe, tenemos que saber todo el contexto y qué lengua predomina más en esa comunidad. Y trabajar, pues, ¿no? De acuerdo a esa cultura. Por ejemplo, nosotros ya habíamos hablado en las clases pasadas sobre las plantas medicinales, para qué es bueno. Pero en este caso, la profesora de Ahuajú invitó a la sabia de la comunidad. ¿Por qué? Porque la sabia tiene más saberes en cuanto a las plantas medicinales. Entonces le invitó a la clase, al salón. Entonces ella explicó parte por parte a los estudiantes y los estudiantes todos quedaban escuchando, más llamativo la sesión. Aparte de ello, en cuanto a castellano, como dice Yolanda, ¿no? La niña no entendía la clase porque la profesora le enseñó en castellano. ¿Pero qué ha hecho el abuelo? El abuelito le ha dicho, vamos, tú eres inteligente, porque la niña decía, yo no sirvo para estudiar, yo no soy inteligente, decía. ¿Pero qué ha pasado? En quechua le he explicado, asumar, con hojas de eucalipto. Y la niña rapidito agarró, y le gustó ya estudiar. Es así, nosotros como docentes tenemos que saber acomodarnos en su primera lengua que domina los estudiantes, hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces los niños, no hay niños brutos, ¿no? Sino hay niños inteligentes, pero dependiendo de que yo, si habla castellano, ok, en castellano, pero si habla quechua, en su lengua tengo que enseñarle, no forzarle, como el profesor de Ahuajú la ha forzado, no forzar. Por eso ya les he dicho, ¿no? Cuando el niño domina su primera lengua es castellano y la han forzado, ¿qué digo? Quechua, y la han forzado
castellano, hablar castellano así como el profesor. Es por eso viene el motoseo, no es porque son motosos, no, sino que la intransferencia lingüística genera de eso el motoseo, ¿no? La han forzado, en vez que de enseñarle en su lengua originaria, de poco a poco enseñarle castellano, sino que desconocía, ¿no? Así como el profesor, cómo se enseña. No es fácil trabajar en una institución bilingüe. Si realmente se va a trabajar con una propuesta de intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, eso yo les quería decir, colegas. Entonces, ahorita, por favor, vamos a exponer los trabajos y para sistematizarlo, socializarlo ahí, a ver cómo se ha logrado. Lo que queremos es que ustedes, cómo han logrado los pronombres personales. A ver, ahorita le expone Yolanda, después Iris, Isabel, Natalie, Sarit, Edith. En ese orden, ¿ya? ¿Vas a compartir pantalla, Yolanda? Yo para dejar de compartir, ¿sí? ¿Vas a compartir, Yolandita? Hello. Soy Isabel, yo lo tengo escrito, ¿lo puedo leer? Ya, Isabel, entonces empieza, por favor, entonces, ¿ya? Bien. Ya, es de los pronombres, ¿verdad? Sí. Ya, con ustedes y después con ellos. Ya, Amkuna, Charki, Mikuilkan, tiempo presente. Amkuna, Charki, Mikuikula, pasado. Amkuna, Charki, Mikuikucha, futuro. Ahora con ellos. Paikuna, Charki, Mikuikan. Paikuna, Charki, Mikuikula. Paikuna, Charki, Mikuikucha. Ya, Miss. Ya, muy bien. Ya, Isabelita, gracias. Charqui, para Charqui nomás, ¿no, Miss? ¿Cómo? Charqui nomás, ¿está bien o tenía que ponerle de carnero? Charqui está bien, Charqui. Charqui. Sino que ahí decir, por ejemplo, Amkuna, Charquita, Mikuyalkanki. Amkuna, Charquita, Mikupakuleiki. Amkuna, Charquita, Mikupakunkicha. Así. ¿Por qué, Miss? ¿Se acuerdan cuando decimos, cuando alguien está, por ejemplo, ustedes están comiendo charqui, amkuna, ¿no? Amkuna, charquita, mikuyalkanki, ¿no? Ustedes están comiendo charqui. Entonces, no, charqui, mikuya. ¿Cómo has puesto ahí? A ver, repíteme la palabra. Ya. Amkuna, charqui, mikuikan. Entonces, no es mikuikan. Charquita, mikuyalkanki. Ahí. Charquita, mikuyalkanki. Mikuyalkanki. Ajá, mikuyalkanki, porque estamos hablando en plural. Mikuyalkanki. Mikuyalkanki. Y el otro, igualito con paikuna también. Charquita. Charquita. Parquita. Charquita. Charquita, Mikuyalkanki, en tiempo presente. Y ahí en pasado. Amkuna charquita mikupakulaiki. Mikuipakulanki. Mikuipakuilanki. Amkuna charquita mikupakunkicha. Mikuipakulanki. Pakulanki. Mikupakulaiki. La inki. Ay, yo me voy a jalar que he hecho bien. Pakulanki.
Mikupakulaiki. Pakulaiki. Pakulaiki. Y el otro en futuro, amkuna charquita. Mikupakunkicha. Amkuna charquita mikupakunkicha. Mikuypa kunkusha. Mikupakunkicha. Mikupa. Ajá. Mikupakunkicha. Kunkicha. Kunki. Kunkicha. Ay, ahora, ¿cómo se escribe? Mikuiki pa Diosito. Mikuy pa kunki. Pa kunkicha. Mikuy pa ay, Diosito. Ya me jalé. Mikuy. Ya. Muy bien, Isabelita. Ahora entonces entra. ¿Quién va a entrar? A ver, por favor, ¿quién va a entrar a exponer para dejar de compartir la pantalla? Yolanda, Iris, Natalie, Sarit, Edith. ¿Quién va a entrar, por favor? Sarit, Iris. Ya, Iris va a entrar. Miss, ¿estás ahí? Creo que nadie quiere exponer. ¿Va a exponer a alguien para seguir con la clase? ¿Nadie? Ya. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Justamente yo quería que expongan para saber dónde está la dificultad y para socializar eso antes de pasar a otro tema. Pero como nadie quiere exponer, quiere compartir pantalla, ¿cómo lo vamos a socializar, colegas? Miss, ayúdame en el último del futuro. No puedo escribir en quechua, el de mi cuica, no sé qué me has dicho. A ver, en castellano, a ver, díctame, mami. Ya. Ustedes comen charqui. Ya. ¿En qué tiempo está eso? En presente. Ya está. Ustedes comen charqui, está en presente, más chiquita letra, ya. Ustedes comen charqui. Amkuna charquita mikuyalkanki. Ya. Ahora en castellano, a ver, esto en quechua lo vamos a hacer. Ustedes comen charqui. Amkuna. Charquita. Ajá. Charquita. Mikuyalkanki. ¿Así? Claro, Mikuyalkanki. Ancuna charquita mikuyalkanki. Está bien. Este es de comer, entonces ya le estoy ubicando yo al final. ¿Ve? Este es en tiempo presente. ¿Ve? Ahora, ¿en qué? A ver, ahora en tiempo pasado. Ajá. Ustedes han comido charqui, comieron. ¿verdad? Ajá, comieron. Ustedes han comido charqui. O comieron también, Miss. O comieron. Ustedes, ya, ustedes comieron charqui. Charqui, ya está. Este es en tiempo pasado. Hey. Ahora. Mikuy palaiki.
Ay. Amcuna diríamos ahí, ¿sí o no? Amcuna. Charquita. A ver. Charquita. Mikuy. Mikupa kuleiki. Mikupa. Mikupa kuleiki. A tiempo pasado. Ahora, Mikupa. ustedes comerán charqui. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Esa sí no me sale. Ese es amcuna. Ese es en tiempo futuro. Futuro. Charquita. Amcuna. Charquita. Mikupakun. Kika. Mikupakun. Ese es en tiempo. Mikupakun. Kicha. Futuro. ¿Ya? Mikupa. Kun kicha. Mikupa con entonces, Kika, por eso les decía, cuando es en tiempo futuro, mi cha va a terminar. Y si digo, ustedes comen gallina, diría, amcuna wal. ¿Cómo? A ver, en castellano, díctame. Ustedes comen gallina. A ver, ustedes comen gallina. Ahora sí, ustedes comen gallina. ¿En qué tiempo está eso? Es en tiempo presente. Ajá, tiempo presente. Ahí diríamos, amcuna. Walpicha. Walpata. Amcuna comen gallina. Amcuna walpata mikuyalkanki. Mikuyalkanki, ¿no? Yalkanki. Ahí está. Presente. Ustedes comieron gallina, pasado. Ahora, acá. A ver. Ustedes comieron gallina. Eso será pasado, ¿no? Sí. Misita, hay nomás una consulta. ¿Por qué le agrego patas? Guaypa nomás no es gallina. Pero es como decir, por ejemplo, ustedes comen gallina. Entonces, guaypata, amcuna, guaypa, a ver dónde está. Acá en quechua todavía no está esto. En quechua esto vamos a hacer un ratito. Acá decía amcuna, guaypata, mikuyalkanki. Ese es lo mismo también cuando hacemos con paikuna, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, acá para explicarles, a ver, ¿por qué guaypata? Porque ese sufijo le estamos agregando para darle ese sentido que estamos designando a la gallina. Por ejemplo, yo diría ahí, ¿no? Si sin la ta, amcuna guaypa mikuyalkanki, no da, guaypa nomás, no da, guaypata. Ahí, directamente estoy diciendo que que ellos están comiendo gallina. Por eso se agrega el sufijo ta. Yo puedo decir ahí, amcuna guaypa mikuyalkanki. No, pues, o sea, no está, donde que está comiendo esa gallina está incompleto, ¿no? Es como decir en castellano, ustedes están comiendo galli, así, parecido, así, ¿no? Y no tiene sentido si no se completara el sufijo ta.
¿Me entiende? Ay, ya, misita. Entonces, cuando decimos tanta comiendo pan, es tantata. Tantata. Ahorita vamos a hacer eso, ¿ya? Ahora, Ya, mijita, ustedes gracias. comieron gallina en tiempo pasado. A ver. Amkuna, wallpata, mikuypa, kulanki. Wallpata. Mikuypa. ¿Alguna wallpata? Mikuypa. Kulaiki. Mikupa Kulaiki. Ahí está. En Mikupa tiempo kulanki. Pasado. pasado. Mikupa kulaiki. Ahora, ustedes. Mikupa kulaiki es, ¿no? Ustedes comerán gallina. Comerán gallina. Futuro. Eso es futuro. ¿No? Entonces, amkuna. Ahora acá. Pata. Amkuna. Wallpata. Mikupa. Mikupa. Kum. Que en futuro. ¿De? Ahí. A ver lo que dices ahora, a ver. Ustedes ustedes comen pan. Comen pan. ¿En qué tiempo está eso? En presente. Presente está. Ahora. En quechua. Vamos a hacer en quechua. Una. Una. Tanta. ¿Qué diríamos? Tantata. ¿Tanta nada más o tantata? Tantata. Tantata, claro. Tantata. Tanta nomás, no, o sea, no tiene un sentido, no se entiende, ¿no? Entonces, cuando decimos tantata, es como decir, por ejemplo, yo le digo, Isabel, invítame pan, pero yo algo incompleto le diría cuando digo en castellano, Isabel, invítame, ¿qué diría? Lo que estás comiendo, no sé, ¿no? No da. Entonces, por ejemplo, yo lo agrego el sufijo ta en quechua, sí tiene sentido, y sí. No, es como, Isabel, tantata umay, dame pan, le estoy diciendo, tantata umay. Isabel, ¿qué diría ahí? Isabel, jalata umay. Isabel, dame maíz, le estoy diciendo, ¿no? Entonces, jalata, jala umay, no hay, no tiene sentido. Entonces, tengo que agregar. Ya. Amkuna tantata. Mikuy alcanque. Yalcanqui. Ve amkuna tantata. Mikuyalcanqui. Acá sería amkuna. Ahora, ustedes comieron pan. Comieron pan. Tiempo pasado. Ajá, este está en pasado. Ahora, amkuna. Tantata. Mikupakulaiki. Mikupakulanki. Mikupakulaiki. Pakulaiki, ¿no? Pakulaiki. Laiki, tiene que terminar. Laiki, tiene que terminar. Igualito también a mikuy es comer. Entonces, en el tiempo presente le agrego alcanqui. Y a miku. Solamente de comer mikuy hay yalcanqui. Pakulaiki. Ahora en acá, ustedes palaiki comerán. Pero ese es ustedes nomás, maestra. Pakulaiki. Para cada persona es diferente, ¿verdad? Claro. Dependiendo, a ver qué. Ahorita estamos hablando de ustedes, pero ustedes va así. Pakulaiki.
Pakulaiki. Ahora, Miku nomás y pakulaiki se le agrega en tiempo pasado. En futuro es Ustedes comerán pan. Amkuna, Comerán pan. Tantata, Ajá, Miku, amkuna, Pakun, Ita. ¿Ve? tata, Mikupaku. mikupa, kunkicha. O sea, me voy a dar cuenta ahí. Pa, así, por ejemplo, cuando en presente va a terminar, acá le voy a hacer de negrito, a ver esta partecita. En presente va a terminar en ya. Yalkan. Acá, en Yalkan, ve, acá le puedo poner con negrito. En Yalkanki, en presente. En pasado. Pakulaiki. Pakulaiki, ve, acá. La máquina no acepta. Pakulaiki, ve. Ahora. Pakunkicha, acá. En cha ya termina. Ahí ve, estamos agregando para eso futuro, nomás. ¿no mes? Para futuro. ¿Cuál? Para futuro va a terminar en kicha. Cha. O sea, en presente, yalkanki. De Miku, yalkanki. En lo que sea. Por ejemplo, diríamos, en Paamkuna, Taki yalkanki. Entonces, yalkanki puede ser en Miku y puede ser en llorar, puede ser en cantar, lo que sea, pero vas a agregar yalkanki en presente. En pasado vas a agregar pakulaiki. En futuro vas a agregar pakukincha, pakunkicha. Eso vas a agregar, por ejemplo, para que se den cuenta acá, a ver, vamos a hacer, ¿ya? Misita, puño es dormir, sí. ¿No? Y si digo... Puño y es dormir. Ustedes están... Para que se den cuenta acá, vamos a agregar, vas a ver, ustedes... ¿qué diríamos en presente? Ustedes... Están durmiendo. Están durmiendo. Este es en presente. ¿No? Entonces, acá, de dormir, ¿no? Amkuna. Puño y alcanqui. Puño y alcanqui. ¿Ve? Puño y alcanqui. ¿Ve? Puño y alcanqui. Ah, gracias. He agregado y alcanqui. Eso yalkanqui. Nada más es agregado, ¿sí o no? Ya. Esta partecita yalkanqui he agregado, pues. Una. Ahora, ¿qué vamos a hacer en tiempo? A ver, en tiempo pasado. Puño, ya estoy ustedes han dormido. Han dormido, sí, mis. Han dormido. Yakulaiki. Ahora acá es pasado. Pasado. Entonces, acá. Amkuna. Vamos a agregar, a ver, acá. Vamos a ver, ya. Puño pan. Puño pakulaiki. Pakulaiki. Puño pakulaiki. Ajá. Puño pakulaiki. Ahora sí. ¿Ves? Ahora entonces, esta partecita he agregado de dormir, he agregado pakulaiki, nada más en pasado. Ve, acá le voy a hacer con negrito. Eso le he agregado, ¿sí o no? Dormirán, pero sí, acá se dan cuenta ustedes que hemos hecho antes. Igualito, ve. Yalkanqui, pakulaiki. Pakunkicha, ve, igualito. Eso no pierde su sentido, igualito se agrega. Ahora, ustedes pero el otro lado dormirán, dice, ¿no? Maestra. Sí,
El otro dice yakulaiki. Acá dice pakulaiki. ¿Dónde? En el que hemos hecho en la otra oración. En presente es puñuyalkanki. Ajá. Ahora, en amkuna puñu pakulaiki. Pakulaiki, sí, está bien. Ya. Ve pakulaiki. Ajá. Kanki. En pasado. Pakulaiki. En cambio, en futuro, recién acá, ustedes dormirán. Entonces acá dirían amkuna pakulacha. Puñu pakulacha. ¿Ve? Lunquicha. Ajá. Entonces acá solamente yo estoy agregando en puño pakunquicha. Esta partecita. Y si quiero decir, ustedes duermen. Pakunquicha. Y acá está igual. Pakunquicha. Pakulaiki. Y alcalaiki. ¿Ve? Igualito. Acá también, ¿ve? Puñu y alcanqui. Pakulaiki. Pakunquicha. ¿Ve? Igualito se está agregando. Entonces, solamente la primera palabra nada más, por ejemplo, de cantar también. Amkuna takinki. ¿Ve? Amkuna takipakuleiki. Estoy hablando en plural. Cuando hablo en singular, ahí sí, ya no voy a decir, no le voy a agregar laiki. No le voy a agregar kanki. Yalkanki. No le voy a agregar pakunquicha. No le voy a agregar porque estoy hablando en singular, pero cuando hablo en plural voy a agregar. ¿Me entiende? Sí, Miss, yo ya lo entendí bien, gracias. A ver qué dice ahí, ¿quién más está? Yolanda. Sí, maestra. ¿Falta un poquito? Sí, sino que yo he estado revisando los otros temas de los pronombres que hemos realizado y me estoy dando cuenta que para cada persona se le agrega diferentes sufijos al verbo, ¿no? A ver, dame un ejemplo, a ver, para que lo entiendas, Yolandita. Vamos a hacer contigo ahora. Por ejemplo, yo como charqui seco, por ejemplo, o charqui. A ver, yo como charqui de pescado, ¿ya? Olla de pescado. Charqui de pescado. ¿En qué tiempo está Yolandita? De presente. Presente. Ahora vamos a hacer ahora. Acá ya me estás diciendo tú comes. Ajá, acá yo ya como. No estamos diciendo. Es otra esa es ya primera persona, ¿ves? Esa es ya en primera persona. Entonces, ya. Charquita, será, ¿no? Esta partecita es el verbo. ¿Cómo se llama esto? Verbo. Eso al final voy a poner, ¿no? Entonces, ya. ¿Cómo se dice pescado en quechua? Chayua. Chayuapa. Charquinta. Micuyá. Nada más. ¿Ve? O sea, acá en primera persona, esta parte de comer está igual. Por ejemplo, si nosotros decimos, por ejemplo, decimos con ustedes, amkuna, chayuapa, charquinta, miku, yalkanki. Yalkanki no me va a agregarte. Yo comí. Aquí está mikuya.
tú estás comiendo, pero cuando yo quiero hacer con amkuna, entonces yalkanki, nada más acá va en plural. Yalkanki nomás vas a agregar, acá está, ¿ve? Así, yalkanki, esta, lo que está de negrito, eso nomás vas a agregar, miku yalkanki, ¿ve? Acá está, miku yalkanki nomás vas a agregar. Por ejemplo, esto podemos hacer acá, esto podemos hacer, por ejemplo, en, yo he comido charqui de pescado. Eso está en tiempo pasado. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Ya. Chalguapa. Pinta. Mikula. Es con la primera persona. Sí, entonces, Mikula. Ahora, tú quieres hacerle, por ejemplo, en plural, solamente mikuyalkanki. Amkuna, charoki, mikuyalkanki. Yalkanki, nomás acá ya vas a agregar. Mikuyalkanki. Ajá. Ya. Mikupakulaiki. Lalkanki. Ajá, acá está. La mikupakulaiki. Pakulaiki. Acá agregarías mikula. Pakulaiki. Mikupakulaiki. Ahí. Esta la ya no va. Entonces, acá en vez que la va a ir pakulaiki. Nada más. Al plural. Cuando es en plural. Ahorita estamos haciendo en singular. Singular, sí. Ahora, yo comeré. ¿Qué hemos dicho? Pescado. Charqui de pescado. Charqui de pescado. Charqui, ¿no? Charqui de pescado. Ese es en tiempo futuro. Entonces, ahora acá, ¿cómo hago? Ya. Acá haríamos ya. Chalguapa. Guapa. Charquinta. Mikularcha. Ya chalguapa, charquinta. Mikushacha. Ahí, cha ya termina, ¿sí o no? Mikushacha, o sea, dos. Ajá. Yo pensaba que era ahora, mikusha. Acá en plural, pakunkicha. Ahí ya vas a agregar pakunkicha, ¿no? Mikushacha, cha. En plural, mikupakunkicha. Pakunkicha, en vez que shacha, pakunkicha. Van a agregar ya en plural. ¿Me entiende? Ese pakunkicha, ese de plural, también va para nosotros, ustedes, ellos, o solamente para ellos. También va. En yan chikuna. Nosotros, vosotros. En plural va. Ajá. Plural, ya. Sí. Misita, entonces, consulta? Quiere decir que alcanqui, paculaiki, pacunquicha es agregar todo lo que son los pronombres en plural. Y solamente pero ya... en singular, ahorita como hemos hecho en singular ya no. Cuchacha es solamente para singular, ¿no? Mis pronombres en singular. Exacto, para singular. En cambio, alcanqui, paculanqui, paculanquicha, eso sí en plural. En los tres tiempos. Y la palabra miku es no cambia, miku nada más, ¿no?
raíz. Eso no cambia, eso no mueve, eso va a seguir. La raíz del verbo se mantiene en los 3 tiempos. Se mantiene. Por ejemplo, cuando dices yo voy a cantar. Ya taquilla, ya taqui, por ejemplo, ya taquilla, ya taquila. Ahí no. Taqui. Ahí voy a agregar Taquichacha. Ya taquilla, am taquinquicha. Ahí, por ejemplo, cuando es en ya taquila, am taquileiki. No, o si no, con ya nomás también, ¿no? Ya está aquí, ahí nomás, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, yo estoy cantando, ¿no? Yo estoy cantando y ya taquia, ahí ya, en ya, taqui, ya, ahí. Siempre en tiempo singular, acá en ya va a terminar, ¿ya? Cuando es en primera persona. Y en pasado, la. En futuro, cha. Siempre. ¿Ya? Ahora eso tienen que practicar ustedes. Y aparte, para la próxima clase vamos a aprender entonces los adverbios de lugar. Ya. ¿De qué? Estos adverbios de lugar que están viendo aquí en la pantalla, vamos a formarlo palabras en tiempo pasado, presente, futuro, para que ustedes puedan expresarse mejor. Yo puedo preguntar, ¿dónde estás, Yolanda? Me va a decir, aquí. Me va a decir, o sea, estos adverbios es para hacer diálogo, conversar, ¿no? Entonces ella me va a decir, aquí, pero yo si le digo, Yolanda, ¿me podrías decir en qué parte estás? Entonces ella, ya, kaitu, kaya, yo estoy aquí, ¿no? Pero acá, como ejemplo, solamente yo pongo kaitu, aquí, pero nosotros vamos a formar con esto palabras para diálogo, palabras completas, ¿no? Así como estoy diciendo. Maitu kayanki, Yolanda, ella no me va a decir kaitu, no me va a decir, sino ya kaitumi, no, ya kaitum kaya, ahí, ¿no? ¿En qué parte estás? Kayatu, entonces aquí mismo. Entonces, con estas palabras a la próxima clase vamos a formar palabras ya igual, en tiempo futuro, pasado y presente. Y con eso más mejor todavía nos vamos a familiarizar. ¿Ya, colegas? Ya, misita, gracias, David. Ya, muy bien. Entonces, esos de los adverbios de los 3 tiempos, que digo, los pronombres de los 3 tiempos, hay que practicar, ¿ya? Porque siempre, si no practicamos, pierde la hilación, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces, a la próxima clase nos vemos, ¿ya? Ya, maestra, gracias, Javier. Cuídense. Gracias, maestra. Ahora sí me sacó mi orejita de burrito. Muy bien, pero a practicar, ¿ya? Sí, voy a practicar ahora sí, mis gracias. Sulpaya, chachi. Cuídense. Sulpaya, Abrazos. chachi.